los españoles incentivaron la guerra entre los pueblos indígenas y eso fue determinante o no fue. Las enfermedades fueron más determinantes que la guerra. A mí me parece que las enfermedades fueron más. ¿Cómo fue la conquista de América o de los imperios azteca e incas por los españoles? De acá les hablo a partir de un libro que se enseña historia en las escuelas de Brasil. Los libros que los chicos de 12 años están aprendiendo lo que llamamos acá en Brasil del séptimo año. Vamos a ver qué dice. Y decime al final si ustedes están de acuerdo o no. Acá pone, inicialmente los españoles desembarcaron en las islas de la región del Caribe, donde establecieron los primeros contactos con las poblaciones nativas y empezaron a buscar riquezas que pudiesen atender a sus intereses comerciales. Bueno, ellos esperaban llegar a Indias, no llegaron, pero estaban buscando acá alguna cosa para dar plata, ¿no? Quedar más ricos. Confirmada la presencia de metales preciosos como el oro y la plata, vieron que los barrios indígenas tenían eso. En las décadas siguientes empezaron la explotación y dominación, que fue se aprofundando. Otras expediciones fueron enviadas al continente americano y nuevas tierras fueron alcanzadas y dominadas por ellos. Conforme entraban por los territorios, entraban en los territorios, los españoles se deparaban o llegaban a contactar con pueblos que vivían en el continente a millares de años. Algunos de ellos, de los cuales habían desarrollado culturas y modos de vida extremadamente sofisticados. No sé si es bien esta la traducción, pero si no me entiende, deja en los comentarios. Traducir de portugués a veces me olvido cómo es la palabra bien en español. Ese es el caso de varios pueblos que vivían en lo que hoy corresponde al territorio de México. Entre estos pueblos están dos civilizaciones que ya conoces, los mayas y los aztecas. Estos pueblos vivían en grandes ciudades, tenían complejas estructuras políticas y habían alcanzado alto desarrollo tecnológico, lo que hace del contacto con los europeos un verdadero shock de culturas, iba a decir de civilizaciones, de culturas, pero también de civilizaciones, en que ambos los lados se espantaron delante de los costumbres, hábitos y conocimientos del otro. Espantar en portugués bueno, tuvieron un choque ahí. No sé cómo decir la palabra espantar en español. Bueno, pero ese choque de conocer otras cosas nuevas. Y después de acá al final del libro pone, los territorios americanos eran habitados por inúmeros pueblos con diferentes culturas y variadas estructuras sociales. Los grupos de colonizadores españoles que llegaron al continente eran numéricamente pequeños, pero aún así dominaron grandes civilizaciones. Acá pone, elabore, cree una hipótesis sobre los motivos que posibilitaron esa dominación, por más que ellos sean menor que los otros. Después, hable con los compañeros y su profesor. Y acá, en rojo, son las instrucciones para el maestro, para el profesor, porque esa parte en negro es la que aparece en los libros de los alumnos, pero en rojo aparece la parte que le toca al profesor explicar y todo eso. Acá dice, más de que armas de fuego, las estrategias de alianzas políticas entre españoles y pueblos nativos, incluso por medio de los cuales los españoles incentivaron las guerras entre las poblaciones enemigas, fueron determinantes. Otro factor o hecho fundamental fueron las enfermedades traídas por los europeos que provocaron sucesivas epidemias en el cual el grado de mortalidad aún hoy no es exactamente conocido. Entonces, mira eso. Los españoles fomentaron, incentivaban las guerras entre los indígenas para que peleasen entre ellos y muriesen. Sería eso uno de los factores. Me parece que las enfermedades fue el mayor factor o mayor hecho que llevó a la muerte de varios indígenas, ese contacto con nuevas enfermedades que ellos no tenían
inmunidad para sobrevivir, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Está bien eso? ¿No está? Ponen en los comentarios. Bueno, acá al lado del libro viene más instrucción para el profesor pasar para los chicos. Voy a poner acá para que podamos mirar bien acá. Creo que, bueno, pueden mirar acá un poco. Vamos a ver qué dice. Haga una evaluación diagnóstica para saber los conocimientos previos de los estudiantes acerca de los pueblos precolombianos y, y retome los elementos ya estudiados en las unidades anteriores sobre incas y aztecas, los estimule a acordarse de las características políticas, sociales y económicas de estos pueblos y cómo ellos se organizaban. Enseguida, proponga la realización de la actividad en el cual buscan hacer hipótesis de que expliquen cómo los europeos numéricamente inferiores lograron subyugar grandes imperios con una población numerosa. Bueno, acá las actividades que desarrollen las habilidades. Espérese que los estudiantes reflectan sobre cómo los europeos acabaron teniendo ventajas en el confronto con los pueblos nativos por cuenta de aspectos como las estrategias de alianzas políticas entre españoles y pueblos nativos y las enfermedades traídas por los europeos, a los cuales provocaron sucesivas y devastadoras epidemias. Y después pone una lectura complementar para el profesor leer con los alumnos, algo que tiene solamente en el libro del profesor. Acá dice, desde los primeros años en la isla de Española, los españoles ya sabían cómo la captura del cacique, el líder indígena, facilitaba enormemente la invasión y el rápido control. La idea puede haber sido sugerida por el precedente de los contactos ibéricos anteriores con los moros o africanos. De cualquier forma, la captura de sorpresa del gobernante local durante una confrontación durante una confabulación amigable era táctica padrón. Era el patrón. Las acciones de Cortés y Pizarro con los emperadores aztecas e inca salieron del mismo molde y eran totalmente previsibles. En el Caribe, los españoles aprendieron a esperar que algunos pueblos aceptasen el dominio español de forma voluntaria y hasta mismo ayudasen a los invasores, generalmente para obtener ventajas sobre los enemigos indígenas tradicionales. Bueno, no eran todos ángeles o los indígenas, se peleaban entre sí. Algunos eligieron aliarse a los españoles, otros no. Y bueno, si somos aliados de estos, ellos van a hacer parte de nuestras guerras también. No me parece algo tan fuera de eso. Bueno, no en tanto la patrociación, no en tanto es... Sin embargo, la lucha frecuente era necesaria. Solo las potencias secundarias de una región aceptarían un acuerdo. Era de esperar que el grupo dominante resistiese violentamente, muchas veces hasta después de la muerte del gobernante. Los españoles invadieron las áreas centrales del continente con su población que llegaba a millones de individuos, con sus reinos poderosos, imperios y tradiciones guerreras, en expediciones que contaban con 200 a 500 hombres e invariablemente vencían en poco tiempo. El armamento de los pueblos sedentarios no podría tener ni perjudicar seriamente quien estuviera equipado con espada, capacete sería el casco, no sé cómo se dice, capacete, el casco de acero, y usase algún tipo de escudo o ropa protectora. Escudo, ¿sí dice escudo en español? Eso que pone para proteger a cada lado de la espada. En los lugares donde había por lo menos espacio mínimo de maniobra, grupos así equipados no encontraban resistencia contra todos los adversarios indígenas que pudiesen levantarlos a combatir a exhaustión hasta cansarse. Pero decir que 200, 500 hombres vencieron a millares y millares de indígenas es mucho, ¿no? Creo que hasta mismo los hermanos españoles más
más, bueno, contentos, más estimulados, más favorables a la lucha, al gran valor, a la fuerza, a las habilidades de los españoles de esa época. Cree que 200, 500 contra 10.000, 20.000 es posible, a no ser que pasa. Solamente eso sería posible si juntase con otras tribus, que fue lo que pasó y dijo anteriormente, pero acá prácticamente se contradice un poco. Seguimos. Aquí los caballos fueron inestables, tanto que un caballo contaba con una persona en la división del tesoro y los caballeros eran siempre los líderes y los hombres más ricos e importantes. 50 caballeros con lanzas o hasta mismo 20 de ellos podría hacer un ejército indio, mismo grande, recuar o demandar. Eso sí sería una tecnología importante. Caballero, caballero y combate. Mira. El caballero y el combatiente a pie podrían ayudarse indefinitivamente en una batalla en el terreno o sea, que no tiene ninguna montaña ni nada, y contra pueblos sedentarios, la victoria de un cuerpo mixto de caballeros e infantes españoles era una conclusión previsible. Las muertes de los indios podían llegar a la casa de millares. Las bajas españolas en general se restringían a herimientos superficiales y a raras muertes acostumbraban ser causadas por accidentes. Eso sí, bueno, esa parte ya estoy bastante de acuerdo. Bueno, delante de las diferencias técnicas, pero para dominar un imperio creo que eso no era posible. Por ejemplo, como dominar un imperio inca eh, o el imperio azteca simplemente con 200, 500 hombres sin la ayuda de otros pueblos indígenas. Creo que, bueno, necesita la ayuda de los dos. Pero, ¿qué piensan ustedes, hermanos? Acá, los españoles incentivaron la guerra entre los pueblos indígenas y eso fue determinante o no fue. Las enfermedades fueron más determinantes que la guerra. A mí me parece que las enfermedades fueron más, ese contacto. Pero, ¿qué dicen? Es así que se enseña en las otras escuelas en los países acá de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Es así que se enseña en España, se enseña diferente. Me gustaría saber, poné en los comentarios qué dice. Y bueno, algunas palabras no salieron bien traducidas, poné en los comentarios. A veces hablo mejor español si estoy leyendo apenas español, pero traduciendo del portugués acá para español es un poco más complicado. Muy bien, deja los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes, de cómo se enseña acá en las escuelas a llegada de los hermanos españoles en América, para ver si es lo mismo que dice en las escuelas de ustedes, si es verdad, no es verdad. Deja en los comentarios.